Hola, hola, ¿andas en busca de una idea creativa y efectiva para organizar tu diario creativo bíblico del mes de diciembre? No busques más y quédate viendo este video. Oye mi oración, oh Señor, escucha mi ruego, respóndeme, porque eres fiel y justo. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jackie Sanz y soy la creadora y diseñadora del Challenge Bíblico 365 días en su palabra. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. Gracias por acompañarnos a una edición más. Si tú eres nueva o nuevo en nuestro canal, te invitamos a que te suscribas en el botón de abajo y si al finalizar este video crees que nuestro contenido puede ser de inspiración para ti, entonces regálanos un like y déjanos un lindo comentario porque me va a encantar leerte. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque ya estamos a días de llegar a la meta. Finalmente se llegó este gran día y parece increíble que apenas hace unos meses estábamos iniciando en el recorrido del estudio de la palabra de Dios en 365 días y ahora estamos a unas cuantas semanas de poder levantar la mano y decir, terminé de leer la Biblia completa. La verdad es que estoy muy contenta por ello, por mí y por todas ustedes, por todas nuestras chicas y también algunos chicos que se enlistaron este año para correr la carrera junto a nosotras. Y damos la honra y la gloria a Dios porque sabemos que nada de esto sería posible si Él no nos hubiese determinado a hacerlo, si no nos hubiese capacitado aún para hacerlo. Todo este año, muchas de nosotras, incluyéndome, hemos pasado procesos difíciles, algunos procesos emocionantes, noticias, sorpresas, regalos y muchas situaciones que nos han rodeado, que a veces nos han tratado de pausar un poquito en el camino. Sin embargo, el Señor Jesús siempre ha estado ahí para recordarnos que no perdamos nuestro enfoque, que mantengamos nuestra vista en la meta que es Jesucristo. Y bueno, el día de hoy no solo vamos a editar nuestro diario creativo bíblico para el mes de diciembre, sino que también vamos a hacer un recorrido por nuestras notas del mes de noviembre y también traigo a una de nuestras estudiantes quien te va a contar de viva voz su testimonio tanto por el challenge como lo que Dios ha hecho en su vida a través de su palabra. Y bueno, antes de pasar a nuestros recursos descargables de este mes de diciembre que hemos diseñado con mucho cariño para ti, quiero hablarte acerca de Saulo de Tarso, este hombre del que seguro has escuchado, pero quiero enfocar este mensaje en lo que nos habla Hechos capítulo 9, que dice que la iglesia crecía animada por el Espíritu Santo. A través del libro de Hechos aprendemos cómo después de la ascensión de Jesucristo, que dice la palabra que los discípulos estaban mirando fijamente hacia el cielo y un ángel se les apareció y les preguntó, ¿qué hacen mirando al cielo o por qué están mirando hacia arriba? De la misma manera en la que lo han visto irse, lo verán regresar. Y wow, este pasaje bíblico la verdad conmueve muchísimo mi corazón porque nos habla de la promesa que hoy tú y yo estamos esperando. Así como hace miles de años Jesucristo vino como un bebé, nacido en un pesebre, ahora tenemos la promesa de que Él vendrá como Rey victorioso y todopoderoso, quien vendrá a ser juez, pero también a ser libertador. Entonces, para ese tiempo, los discípulos estaban viendo esto y sabemos que después de que Jesús ascendió al cielo, ahora los discípulos tenían un trabajo que era expandir el evangelio, ahora reproducir el carácter de Jesucristo. Sabemos que los discípulos habían pasado mucho tiempo al lado de Jesús aprendiendo, capacitándose, escuchándolo, incluso siendo compenetrados del carácter de Jesucristo. Así es que ahora que Jesús ya no estaba, ellos tenían la responsabilidad, el deber y el trabajo también de reproducir todo esto, reproducir la enseñanza, reproducir la pasión, reproducir el carácter y sobre todo enseñarle al mundo que en Jesucristo
tenemos salvación. Entonces los discípulos empezaron a trabajar en esto, pero no siempre fue tarea fácil, ya que también ellos empezaron a ser perseguidos, empezaron a ser amenazados, empezaron a ser amedrentados para que callaran su voz, para que ya no hablaran más del evangelio. Incluso eran callados por los grandes líderes religiosos, quienes los amenazaban de muerte. Y bueno, entonces aquí vamos a hablar acerca de Saulo de Tarso. Este hombre era un hombre que asolaba a la iglesia. Este hombre entraba casa por casa y arrestaba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Este hombre era un apasionado de la ley y esa pasión lo llevaba a tener el celo por la ley justamente. Y entonces él empezó a perseguir a la iglesia, empezó a perseguir a los cristianos o a los nuevos o primeros cristianos, porque no le parecía que lo que ellos estaban aprendiendo y lo que divulgaban fuera correcto, ya que creía que iba en contra de la ley, ¿ok? No veían a Jesucristo como una opción, no creían que Jesucristo fuera nuestra salvación e iban en contra de esta enseñanza o de esta doctrina bíblica. Pero algo que quiero resaltar es que Saulo tuvo un encuentro con Jesucristo justamente cuando Saulo pidió cartas para poder ir a Damasco a arrestar a aquellos cristianos, en donde estaba habiendo un avivamiento de la palabra de Dios, y su finalidad era poder arrestar a esos hombres y a esas mujeres que se encontraban en el camino para traerlos presos a Jerusalén. Sin embargo, yendo por el camino cerca de Damasco, dice la palabra en Hechos capítulo 9 que lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Justamente ahí Pablo tuvo un encuentro con el Señor. ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Quién le preguntó a Saulo? ¿Por qué me persigues? Y Saulo le respondió, ¿quién eres, Señor? Y Jesús respondió, yo soy Jesús. Quiero que notes, porque aquí hay dos preguntas. Jesús le pregunta, Saulo responde y Jesús se presenta, ¿ok? Hay una respuesta a esa pregunta. Entonces, luego de que Jesús se presenta, Saulo le hace una pregunta más y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Sin duda, Saulo para este momento sabía quién era ese Jesús con el que había tenido el encuentro. Sabía que no era cualquier persona. Recordemos que anteriormente la palabra dice que lo rodeó un resplandor de luz del cielo. O sea, este resplandor no era cualquier cosa, ni cualquier destello, ni cualquier luz. Y Saulo supo identificarlo, aunque para este momento él pudo haber caído en shock, él pudo no creerlo, él pudo haber caído anonadado por esto que él estaba experimentando. Y bueno, ¿qué decir cuando Jesús se presenta y le dice, yo soy Jesús? Saulo sabía que no era cualquier Jesús. Entonces esto nos habla de que Saulo tendría un cambio de vida, incluso un cambio de nombre, un cambio de actitud, ya que él creyó que ese Jesucristo que le estaba hablando ahora sería su Señor. Así es que quiero notar 4 puntos importantes que pasaron en la vida de Saulo cuando Jesús se presenta o tiene este encuentro con él. Y estos 4 puntos nos animan a nosotras a ser receptivas de lo que el Señor quiere hacer con nosotras también en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra toma de decisiones e incluso en nuestro enfoque que tenemos hoy para nuestro futuro. Mira, Saulo no solo tuvo el encuentro con el Señor, sino que escuchó su voz audible, pero también tuvo un encuentro con la luz de Jesucristo. Punto número 3, Saulo no solamente escuchó, sino que también atendió el llamado a Jesucristo. Eso es muy importante, aprender a atender el llamado, aprender a ser receptivas, aprender a ser obedientes. Y finalmente Saulo mostró obediencia al Señor al escuchar su voz y lo recibió como su amo y Señor Jesucristo. La pregunta aquí sería, ¿para qué usaría Dios a Saulo? ¿O cuál era el propósito por el cual tuvo un encuentro con este hombre perseguidor de cristianos?
Y Hechos capítulo 9 verso 15 dice que Dios lo escogió como instrumento para que Saulo llevara el nombre de Jesucristo a los gentiles, a los reyes de Israel y a toda la gente que abriera su corazón para poder escuchar de las nuevas de salvación. ¿Te das cuenta cómo atrás de esta historia hay un propósito eterno que nos alcanzó a ti y a mí, el evangelio hacia los gentiles? De hecho, a través de Hechos, Romanos, las cartas que escribió Pablo siempre testifica de su carácter y siempre recalca que el trabajo que él está haciendo no lo hace porque él sea tan sabio o sea tan inteligente, que lo era. Él estaba muy preparado, muy capacitado. Sin embargo, él se hace humilde, él mengua para levantar o exaltar el nombre de Jesucristo. Él da testimonio de su carácter y dice: no hago las cosas yo, es Jesucristo quien me llamó a mí como a su siervo, es Jesucristo quien me llamó a mí y me nombró apóstol para los gentiles. ¿Te das cuenta cómo este hombre pasó de ser un perseguidor a ser un apasionado de Jesucristo? Pasó de ser un hombre que encarcelaba, que arrestaba, que era duro, a ser un hombre de amor, un hombre misericordioso, un hombre apasionado de la doctrina de Jesucristo. Les dice la palabra que Saulo empezó a predicar a Jesucristo en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Cristo. Y esto convirtió ahora a Saulo como enemigo de los religiosos, como enemigo de los sacerdotes judíos, como enemigo de muchos judíos. ¿Te das cuenta cómo este hombre pasó de ser ahora el perseguidor a ser perseguido? También dice la palabra que Pablo entraba a las sinagogas y conversaba y discutía con los judíos que hablaban griego, pero ellos intentaban matarle. Así que para finalizar esta historia, me encanta que Hechos capítulo 9 del 30 en adelante nos habla que para ese tiempo la iglesia empezó a disfrutar de paz por toda Judea, porque este Saulo ya había sido convertido. Así que la iglesia disfrutó de paz por toda Judea, por toda Samaria, por toda Galilea. Se fortalecían, crecían, progresaban y ellos, estos nuevos cristianos, vivían de una manera que mostraban respeto y fidelidad al Señor Jesucristo. Así es que te das cuenta cómo es que cuando Jesucristo habita realmente en tu corazón hay un cambio de vida, hay un cambio de nombre, hay un cambio de ideales, hay un cambio de enfoque, hay una perspectiva ahora enfocada en el Salvador. Como te he dicho en videos anteriores, no se trata de decir soy cristiana, llevo 1000 años en la iglesia, voy todos los domingos o participo en todas las actividades. Sí, tu carácter no está reflejando un cambio de vida. Así es que el día de hoy seamos todas animadas a reflejar el carácter de Jesucristo en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de hablar y también en todas las decisiones que tomamos en nuestro día a día. Y también seamos como aquellos cristianos, una iglesia que crece animada, fortalecida, que progresa y que vive de una manera que honra al Señor en todos los aspectos de su vida. Y bueno, ahora vamos a pasar al diseño de nuestra agenda para el mes de diciembre, edición especial, última edición especial. Recuerden que tuvimos 4 ediciones especiales, la de primavera, la de verano, la de otoño y ahora la de invierno. Ok, por un lado estás viendo nuestra portada, en la siguiente página estás viendo nuestro calendario de lecturas bíblicas con otros elementos que en un momento más te explicaré cómo los vamos a utilizar para aquellas o aquellos que son nuevos en nuestro canal y no saben bien cuál es la funcionalidad de toda la agenda. En la siguiente página vas a encontrar nuestros trackers de lectura y de oración y con eso estamos concluyendo el año. También vas a encontrar nuestro tablero de oración y en las últimas 2 páginas vas a encontrar un regalo, muestras de nuestros diseños VIP y un regalo adicional porque nos encanta incentivar tu creatividad. También recuerden que tenemos disponibles nuestros diseños VIP. Estás viendo nuestra plantilla Jesucristo es vida con stickers bíblicos y en la segunda página estamos agregando también un diseño de papel scrapbook que viene integrado a esta plantilla de stickers bíblicos. Pero en un momento más que pasemos a la mesa los veremos de manera impresa.
Y bueno, ahora vamos a presentarte a nuestra estudiante invitada especial para el mes de diciembre. Ella se llama Lina y es miembro de la membresía VIP. Me encanta que puedas conocerla y escuchar su testimonio de viva voz, ya que sé que a través de su testimonio puedes ser inspirada, pero también puedes ver el poder de Dios transformador en la vida de esta mujer. Tal cual como lo vimos ya con Saulo de Tarso o el apóstol Pablo, también vamos a ver cómo hubo un momento específico en la vida de Lina en donde el Señor le habló, ella escuchó su voz, se negó a sí misma e hizo lo que Dios le decía que tenía que hacer. Vamos con su entrevista y volvemos. Y bueno, el día de hoy quiero presentarles a una de nuestras estudiantes miembro de la membresía VIP y ella se llama Lina y la traigo de invitada a nuestro espacio el día de hoy para que todas ustedes la conozcan y puedan escuchar también su testimonio, cómo ha crecido en la palabra, qué la ha impulsado a seguirse manteniendo en el reto. Debo decir que es una de nuestras estudiantes más constante, más disciplinadas, que va al día a día en sus lecturas bíblicas. Creo que también ha sido un gran reto para ella decir, terminé de leer la Biblia completa, ordenadamente y que ella pueda ver su crecimiento personal. Así es que no hablo más, yo le doy el espacio para que se presente. Lina, bienvenida a nuestro espacio. Dios te bendiga. Hola, mi Jackie, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Bueno, mi nombre es Lina Barco, como tú dijiste. Soy casada, tengo un hogar hace 27 años. Tengo 3 hijitos, 3 varones preciosos, hijos del Señor, ya grandes, de 26, de 20 y de 15 años, ya unos hombres. Soy mamá homeschool, he hecho escuela en casa con mis niños, he visto la respuesta del Señor también en este trabajo. Soy sierva del Señor y bueno, sobre todo soy hija amada del Señor. Gloria a Dios, eso es lo más importante. Sí. Independientemente de todas las cosas que hacemos, en las que nos desarrollamos, siempre creo que decir somos hijas de Dios es lo más importante y es lo que nos da identidad. Entonces vamos a comenzar. Gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te motivó a unirte a nuestro Challenge 365 tercera edición? Ok, ¿cómo te parece que hace, creo que 2 años alrededor, me regalaron una Biblia con espaciecitos para tomar nota? Y yo dije, venga, y bueno, ¿y esto cómo se usa? Y empecé a buscar en internet y me encontré con la cuenta de Jackie en Instagram y también en YouTube. Y empecé a seguirte y a mirar y decía qué cosas preciosas las que hace allí en la Biblia, y empecé a ver lo del estudio de la palabra, lo del challenge. Y dije, me encantaría ser parte de esto. Entonces empecé a conectarme los sábados en los devocionales. Y cuando te escuchaba hablar y enseñar todo lo que veían en una semana, yo decía, no, esto es imposible. O sea, no podría, yo quisiera, pero no puedo, es demasiado. Yo ya había leído la Biblia en un año, pero no había estudiado la Biblia en un año y no es lo mismo. Es definitivamente diferente. no es lo mismo, totalmente. Tú te sientas y dices, la voy a leer y lees 3, 4, 5, 7 capítulos, lo que tengas, y chuleas y salió. Y Pero lo que haya estudiar la captado tu Biblia, mente ya es sí, ganancia, ¿no? sí, pero estudiarla es otra cosa, porque es sentarte, es hacerte preguntas, es relacionarte con la palabra, es tomar nota. Y yo decía, no, esto no es imposible. Y entonces al siguiente sábado volvía y me unía y te escuchaba y decía, volvía y me repetía, no, yo no podría, esto es muy difícil, yo no sería capaz. Pero me encantaba ver las notas, me encantaba ver la cantidad de cosas que les traían a la palabra. Y pensaba, para el próximo año la hago. Y cuando empezabas un nuevo libro y decía, bueno, voy a empezar este nuevo libro, y no, realmente me ganaba el miedo y decía, no puedo. Terminando el año yo pensaba, quiero hacerlo, realmente quiero hacerlo, pero sentía mucho temor porque decía, esto es una responsabilidad que yo adquiero con el Señor, y no me gusta empezar algo y dejarlo a mitad de camino porque creo que eso genera mucha frustración. Entonces yo decía, bueno, si lo voy a empezar, lo tengo que hacer hasta el final. Pero cuando íbamos allá a los estudios o cuando veía el devocional del sábado, decía, Señor, yo creo que con tantas cosas que yo tengo para hacer no soy capaz, porque tengo que atender los niños, es el colegio, es preparar material para el estudio del niño, es llevarlo a entrenamiento, bueno, tantas cosas. Yo decía, no voy a poder. Pero algo que me impactó fue que terminando el año pasado, tú empezaste a hablar de cómo ibas a trabajar este año en uno de los live de Instagram,
Y me impactó porque tú decías, hay personas que me dicen, pero vamos a empezar el primero, no el 31, trasnochado, no sé qué. Y tú dijiste, "O sea, es que al Señor no le podemos dar lo que sobra, le vamos a dar lo mejor y no vamos a dejarlo para después. Vamos a empezar el 1 de enero". Y yo decía, wow, necesitamos ser mujeres determinadas. Sí, Determinar, si voy a estudiar la palabra, lo voy a hacer y no voy a sacar excusas, porque si empezamos desde el 1 de enero diciendo, no, no lo voy a hacer el primero porque es que estoy trasnochada del 31 cansada, entonces seguramente que el resto del año se van a presentar muchas cosas que nos van a llevar a hacer lo mismo. Y cuando tú dijiste eso, yo dije, esto es de determinación. Bueno, lo voy a hacer. Me inscribí, entré al challenge por la membresía free y empecé a tomar nota de la palabra y realmente creo que a todas nos pasa que cuando iniciamos, tú nos dices, bueno, anotan lo más importante, el versículo que llama la atención. Para todo es importante, todo nos parece importante y parece que quisiéramos es transcribir la palabra del Señor. Y entonces al principio escribía mucho, pero bueno, con el tiempo ya fui aprendiendo como a extraer realmente lo más importante. A veces es mucho, otras veces no es tanto, pero he sentido como el Señor ha hablado a mi corazón. Y alrededor del segundo mes, a mí me maravilló ver que el Señor como que vio en mí la disposición del corazón de hacer este reto y de hacerlo con excelencia para Él, porque era un compromiso con Él y era un compromiso contigo y obviamente un compromiso conmigo misma. Y el Señor usó una hermanita de la comunidad para que ella me permitiera ser parte, ¿cierto? De este VIP. Doy gracias a ella y doy gracias a ti por habérmelo permitido. Y entonces pensé, ahora es uno más con el compromiso, porque con esa hermana que fue el instrumento de Dios para que yo hiciera parte de la membresía VIP, pues también adquiero este compromiso de llegar a la meta, de ir hasta el final. Entonces, bueno, y luego cuando entré a la membresía VIP, también maravillada, eran clases más seguidas, el material es hermoso, eran tareas y todo eso a mí me apasionó, me enamoró mi corazón del challenge y lo he disfrutado montones este año. wow. Me alegra muchísimo escuchar esto de tu parte, de nuestras estudiantes, porque si bien es cierto, cada que iniciamos un nuevo reto, sobre todo cuando somos principiantes en el estudio de la palabra de Dios, hay muchas cosas que se nos hacen complicadas, como tú lo acabas de decir, a veces queremos escribir todo, pero conforme vamos corriendo la carrera, Dios nos va inspirando y nos va enseñando a través del método que hemos creado qué es lo que debes escribir, qué es lo importante, cómo conectar la palabra, qué puntos extras son los que te sirven para poder grabarte el contenido bíblico. Y también vamos aprendiendo la cantidad de escritura que hacemos de acuerdo al género literario que estamos leyendo. Y eso es muy importante, ¿sabes? Porque a mí personalmente me anima también a hacer cada día mejor las cosas. Tú dijiste algo bien importante, es el compromiso con tales y tales personas, pero el compromiso con Dios. Entonces, siempre ser determinadas desde el principio, como siempre lo hemos dicho, no es un reto cualquiera, es una escuela creativa en línea, o sea, es una escuela que te prepara, que te capacita, porque el día de mañana ustedes son las que van a enseñar en su iglesia, son las que van a abrir células o grupos de hogar en sus regiones, y ustedes también tendrán el compromiso de enseñar a esos hermanos nuevos en la fe a crecer, como actualmente lo estamos viendo en el Nuevo Testamento con las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo. Ese era su propósito, que la gente de cada iglesia, por ejemplo, la iglesia de los Corintios, crecieran y que se dieran cuenta que era lo importante. Y lo importante era crecer en la palabra, no quienes tenían mejores dones, no quienes tenían mejores habilidades, sino en dónde estaba realmente el enfoque, y el enfoque era el crecimiento en la palabra porque de esa manera es la única forma en la que tú te puedes sentir conectada con Dios todos los días y saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Ahora dinos, ¿cuál crees que es tu mayor reto a vencer durante o cuál fue tu mayor reto a vencer durante este tiempo? Porque ya estamos a días de terminarlo. Entonces, ¿cuál crees tú que fue ese mayor reto que tuviste y que hoy puedes decir, lo estoy venciendo, casi llego a la meta, entonces quiere decir que lo estoy venciendo? Mira, al frente de mi escritorio está el papelito que dice qué cosas te impiden llegar a la meta, y lo hicimos al principio contigo. Y Ujú. entonces cuando yo empiezo a hacer la lista, una de ellas es la pereza. O sea, no podemos negarnos que realmente somos perezosos, porque
porque nosotros cuando adquirimos un compromiso con un trabajo, tú dices a la hora que sea yo tengo que hacerlo, pero tengo que terminarlo. Con la Ujú. universidad tengo que hacerlo, pero tengo que terminarlo, pero se nos hace fácil dejar a Dios de lado. No, esto lo hago mañana, no, esto lo hago después. Sí. Entonces era como vencer esa fatiga en mí misma por las muchas ocupaciones que las hay. A veces, digamos, viajábamos, salíamos muy temprano y viajábamos, íbamos de paseo y llegábamos 11 de la noche y yo decía, "Ah, estoy rendida, el calor, tengo que estudiar", y pensaba dentro de mí, Señor, si fuera un trabajo, si fuera un estudio, yo te lo haría. ¿Por cómo te voy a dejar como diciendo no eres importante? Pues allí me iba a estudiar y era 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque siempre es diferente. De hecho, tú te sumerges en la palabra y dices, bueno, no, son 2 capítulos, me toman 40 minutos y tú vas y son 2 horas allí saboreando y todo lo que el Señor te da. Entonces creo que lo más difícil fue como vencer la carne, como decirle a la carne, te sujetas y tienes que ir a alimentarte, alimentar el espíritu, porque no te vas a ir a adormecer y bueno, me cansé y me voy. Habían ocasiones donde llegábamos muy tarde o había estado muy ocupada en el día y cuando iba a estudiar ya estaba muy cansada, entonces lo que hacía era que leía, pero grababa las notas. Les grababa hacer listado de esto, es importante a tomar nota de esto y empezaba como a dictarme los temas. Y al otro día ya venía y escuchaba el audio y pasaba pues las notas y de hecho el Señor seguía revelando aún más de lo que había visto el día anterior. Pero hasta el día de hoy, para gloria del Señor, ni un solo día pasé sin leer la palabra de Dios, ni un solo día. Y eso lo empecé a hacer al inicio mientras me ordenaba. Después dije, no importa. Si estoy aquí llegando medianoche y debo ir a estudiar, voy a ir a estudiar y lo voy a hacer para el Señor. Y el Señor me daba la fuerza. A veces iba a las 2 de la mañana, mi esposito acostado, iba y me metía por un ladito, pero disfrutaba hacerlo. Y aprendí que era una disciplina. Entonces creo que lo más difícil fue como exigirme a mí misma, como ordenarle a esta carne que no se va a sujetar al cansancio, a veces a la enfermedad también, porque hubo tiempo difícil. Estuvimos de trasteo hace un mes, imagínate lo que era el trasteo y yo tenía mi cuaderno del challenge, mi tulita con todos mis marcadores a la vista, todo en cajas, pero ella a la vista. Yo cogía y sacaba y decía, bueno, aquí tengo mi tula, mis marcadores, voy a estudiar, porque hubiera sido el pretexto perfecto. No, está todo revolcado, yo después tomo nota, pero fue como vencer la carne y me di cuenta que sí se puede, sí se puede. Quizás a veces es difícil, pero sí se puede. Habían días en que a mí me gusta más estudiar cuando ya he terminado de hacer todos mis labores porque puedo dedicar el tiempo que sea, 1 hora, 2 horas. En cambio, cuando lo hacía temprano para mí, cuando lo hacía temprano yo decía, bueno, necesito terminar porque tengo que hacer esto para tal hora. Entonces yo prefería hacer todo y luego me siento tranquila a estudiar la palabra. Y el Señor fue ordenando los tiempos y cuando ha sido muy tarde, no importa, Él me da la fuerza. Es importante y tú no lo enseñabas. Lo primero que hacemos es venir en oración para pedirle al Señor, Señor, yo voy a abrir tu palabra. Háblame, enséñame y de hecho fortalece. Dame la fuerza para poder hacerlo con gozo. Y realmente el Señor lo hace porque estamos haciendo algo que a Él le agrada. Él lo hace, Él nos da esa fuerza para continuar, para hacerlo. Y como que el cansancio se va, el sueño se va, la pereza se va. Entonces creo que determinarme a mí misma y esforzar esta carne fue el desafío más grande que tuve en todo este tiempo. Wow. Tomar tu cruz y seguir al Señor con lo que tú en la perspectiva que tú te tenías, porque tú misma lo dices, vencer la pereza. O sea, si hoy pudieras hacer una gráfica de cómo inició tu disciplina bíblica, creo que ahora estás aquí y todavía te falta seguir aprendiendo, seguir creciendo, pero has dado un avance grande. Es lo que yo les comentaba siempre el año pasado, justamente cuando estábamos hablando acerca de la planeación de este año 2023. Es algo que las motivábamos a todas. Muchas veces llegan nuevas hermanas en Cristo preguntando, yo quiero leer la Biblia con ustedes, yo también quiero hacerlo, yo también quiero llegar a la meta. Todas queremos hacerlo. El detalle aquí es qué tan determinada estoy para querer hacerlo, porque muchas veces, lo hablábamos en el grupo recientemente, a veces nos va a tocar leer la palabra de Dios en tu escritorio, pero otras veces desde la cama, otras veces desde un hospital, otras veces en la calle, otras veces esperando a tus hijos en el auto, en la escuela. Muchas circunstancias van a pasar a nuestro alrededor, pero qué tan determinadas estamos para em,
para perseverar en lo importante. Entonces, el verte realmente que has crecido en esta disciplina bíblica, wow, es de aplaudirse porque no lo haces para mí, no lo haces para tus compañeras, no lo haces para nadie, lo haces para el único que merece la gloria y la honra y quien merece todo tu tiempo. Ahora dinos, Amén. ¿qué has aprendido de Dios en todo este tiempo que llevas de conocerlo? Bueno, siempre me ha gustado muchísimo estudiar la palabra, pero algo que yo he aprendido de Dios en la palabra y que lo corroboraba en este estudio tomándome el tiempo de verlo más profundo, más, es que ha sido más íntimo. O sea, yo realmente leí la palabra muchas veces, pero este año ha sido un año íntimo con el Señor y a mí me ha parecido eso tan precioso, verlo tan cerca, tan real. Y algo que me ha maravillado es que el Señor es apasionado e intenso y lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta ahora, vamos ya en las cartas de Pablo y vemos a un Dios tan intenso y tan apasionado. Y yo pienso, mucha gente dice, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojado, es un Dios lleno de ira, pero no ven al Dios apasionado, porque ama apasionadamente, vela por su pueblo apasionadamente, no es un Dios escaso, lo ves sacando al pueblo de Israel de allí de Egipto y abriendo el mar, lo ves haciendo llover 40 años pan del cielo, lo ves sacando agua de la roca, cuando el pueblo está allí al pie del monte Sinaí, que relampaguea y truena y ellos sienten temor, yo solo veo a un Dios así intenso, apasionado, y vemos esa misma intensidad del Señor en la cruz allí cuando tiene que traer esa justicia sobre su hijo, toda esa ira sobre su hijo por amor a nosotros. Entonces, a mí eso es lo que más me ha impactado de Dios en su palabra y cómo lo he podido ver es ver que es un Dios apasionado e intenso, Él no es un Dios de a medias tintas, como dicen por ahí, no es un Dios que ama a medias, es un Dios que ama profundamente y por eso a veces tiene que disciplinarnos, por eso a veces tiene que pasarnos por fuego y un fuego que nos duele, pero está haciéndolo por amor, porque es un Dios intenso y si yo te voy a librar y si te tengo que pasar por las llamas, no te preocupes, yo voy contigo, pero te pasaré porque yo te voy a librar. Y a mí eso me apasiona del Señor y eso fue lo que pude ver todo este tiempo leyendo Jeremías, leyendo Lamentaciones. Veo es un Dios que ama con una intensidad tremenda y eso a mí me maravilló este año de verlo de esta manera al Señor. Tiene su palabra, tú, bueno, de nuestra parte para el Señor, Señor, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y eso es lo que justamente hace el Dios de nuestra salvación, el mismo Dios que conocimos en el Antiguo Testamento, el Dios que estamos conociendo hoy en el Nuevo Testamento. Y con todo ese recorrido que hemos aprendido, creo que cuando lleguemos al Apocalipsis, aprendiendo lo que se les enseña a las iglesias, a las 7 iglesias, vamos a entender todavía más esa intensidad de la que tú nos estás compartiendo el día de hoy, de ese Dios apasionado. Y solamente cuando te relacionas con Dios desde el principio, desde la primera hoja de la Biblia hasta la última hoja, es cuando tú entiendes esa pasión del Señor, la misma pasión que es justa, la misma pasión que es poderosa, por la misma pasión que lo llevó a enviar a su hijo a morir crucificado en una cruz por ti y por mí cuando tú y yo no lo merecíamos. Sin embargo, nos los dio como regalo de gracia y hoy podemos disfrutar plenamente de ese regalo de salvación. Ahora dinos, ¿existe un milagro en tu vida del que puedas testificarnos el día de hoy? Wow, esa pregunta me pone a pensar mucho porque creo que nuestras vidas ya son un milagro, ¿cierto? Y vemos milagros del Señor desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Em, a veces pienso que cuando hablamos de milagros, nosotros esperamos escuchar acerca de una sanidad poderosa, que es un milagro, sí, o de hechos sobrenaturales, que obvio son milagros, pero meditando en esta pregunta, hay un milagro que tocó mi corazón profundamente y es un milagro del perdón. Hace 14 años, yo tenía un hermanito, un hermano que era parte pues del matrimonio, éramos solamente él y yo, y él murió hace 14 años en un accidente de tránsito. Eh, Él fue el instrumento que Dios usó para que nosotros conociéramos a Cristo, para presentarnos a Cristo. Y ese hecho de que él hubiera sido ese instrumento no solo nos hizo hermanos de sangre que ya éramos, sino que nos hizo hermanos en Cristo, y eso acercó a nosotros, nos acercó mucho esa relación de hermandad. Entonces él era un hombre casado, un joven, él murió a los 26 años, estaba casado y tenía 2 niños, de 5 y de año y medio, un niño y una niña.
Entonces, cuando él muere, nosotros acogimos a su esposita, que quedó muy joven ella, con sus hijitos, y empezamos a tener como un cuidado, mi esposo y yo, un cuidado especial de ella. Pues siempre había sido así. Ella para mí era mi hermana, mi amiga, le amaba profundamente. Y empezamos a cuidar de ella, pero alrededor de mes y medio después de la muerte de mi hermano, mi esposo cae en un adulterio con ella. Y eso fue una cosa salvaje, salvaje. Para ese tiempo el Señor me había permitido estar estudiando acerca de Oseas y yo leía Oseas y yo decía, Señor, esto es un voltaje tremendo. Lo que tú le permitiste vivir a este hombre para mostrarle cómo era tu corazón fue una cosa salvaje. Y entonces, el día que yo me entero de todo esto, el Señor me había dicho esa mañana en mi devocional, estudiando acerca de Abraham, ¿quieres ser mi amiga? Y yo le dije al Señor, Señor, claro, yo quiero ser tu amiga. Esa fue la pregunta y la respuesta, eso quedó así. En la tarde yo me entero de esta situación y, y eso fue para mí devastador. Yo sentía cuando el Señor dice, mis entrañas me duelen mis entrañas. O sea, es como si te arrancaran de adentro, te reventaran por dentro, porque era haber perdido a mi hermano, era haber perdido a mi hermana, a mi amiga y haber perdido a mi esposo, por lo menos en mi corazón así lo sentía. Entonces empieza una batalla tremenda. Yo había tomado la determinación, si mi esposo decide nos separamos, yo voy a respetar esa decisión de él, pero si mi esposo está dispuesto a luchar por este hogar, yo estoy dispuesta a dar la pelea también, por amor a mis hijos y por amor al Señor primero que todo. Porque el Señor dice, a causa de la dureza del corazón, yo les permito que se separen por causa de fornicación. No es por la fornicación, es porque tu corazón es duro. Y yo Así. dije, Señor, yo no quiero tener un corazón duro. Si Él decide, continuamos, yo voy a dar la pelea. Y claro, esa era mi intención, pero fue un tiempo tan terrible, un año, Jackie, donde cuando yo abría mis ojos, lo primero que se venía a mi mente era, esto no puede ser. Y cuando me acostaba era lo último que venía a mi mente. Y entonces pasaron muchas situaciones dolorosas y yo empecé a querer cobrarle a mi esposo lo que había hecho al estarlo todo el tiempo acusando, todo el tiempo reclamando, todo el tiempo le ponía problema. Me volví una gotera continua, me volví una mujer rencillosa porque sentía que él tenía que pagarme lo que había hecho. Claro. Inicialmente, cuando yo me entero, empiezo a tener un proceso muy bello con el Señor porque creo que fue donde percibí al Señor de una manera más real. Hubo un momento donde yo estaba en el sofá de mi sala llorando, porque lloraba todo el tiempo. Lloraba y lloraba y lloraba. Y estaba sola en mi casa y empiezo a sentir que alguien sollozaba, pero no era yo. O sea, yo estaba llorando, pero yo sentía que alguien más lloraba conmigo. Y cuando yo abrí mis ojos, físicamente no había nadie, pero yo supe que el Señor estaba llorando conmigo, porque Guau. Él no puede ponerle límite a la maldad de los hombres, pero el Señor te promete que Él va a estar contigo. Yo no puedo hacer que no te hagan este daño, pero puedo prometerte que voy a estar contigo, voy a llorar contigo, te voy a abrazar. Y yo realmente sentía, Señor, vale la pena esto si yo te voy a percibir de esta manera. Y empieza el Señor a hablarme al corazón, tú eres mi amiga. Así me siento yo con mi pueblo. Yo amo un pueblo que me desprecia, yo amo un pueblo que prefiere ídolos, y cuando él me decía eso, yo lloraba, yo le decía, Señor, yo no quiero ser tu amiga, esto duele esto duele mucho, yo no quiero saber, porque el Señor a sus amigos les revela secretos de su corazón que no les muestra a nadie más. Así Y es. cuando él me hablaba de esto, eso a mí me quebraba, yo decía, esto es doloroso, yo no lo soporto, no lo soporto. Así que fue un año muy duro y un año donde yo creo que hice sufrir muchísimo a mi esposo, donde a mi cuñada yo la odié, yo hablé mal de ella, yo la maté en mi corazón, la maldije. Y entonces, eh, después de más o menos casi llegando a un año de todo esto, el Señor empieza a traer compasión a mi corazón por mi esposo. Y yo me acostaba en las noches y yo lo miraba y yo decía, Padre, perdónalo. Él no sabía lo que hacía. Y me impactaba hacer esa oración por él porque salía del Espíritu. Y yo, cuando yo le decía eso, yo recordaba las palabras de Jesús. Y no es que él no supiera que estaba haciendo una maldad, que estaba cometiendo un adulterio. Él lo que no sabía era las consecuencias que ese adulterio iba a traer a su vida, a su hogar. Así Jesús cuando dice en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, no es que ellos no supieran que estaban matando al Hijo de Dios, Él se los había dicho, ellos lo sabían. Lo que ellos no sabían eran las consecuencias que se iban a venir a raíz de haber despreciado al bendito Hijo de Dios. Y el Señor empieza a moverme a compasión por mi esposo
aunque yo seguía ahí martillando, cada vez que me daba chance, yo empezaba, claro, y tú, o seguramente, y la llamaste, y no sé qué. Ay, yo ahora lo pienso y digo, Dios mío, era horrible cómo empecé a ahogarle la vida, a acabarle, a mermarle la vida a este varón. Y empieza el Señor a hablarme del perdón. Iba en las noches a orar y el Señor me hablaba, es necesario que perdones. Y yo le decía, Señor, yo ya lo perdoné. Hasta compasión siento, yo ya lo perdoné. Y él me decía, no, tienes que perdonarlo a él, tienes que perdonarla a ella y tienes que pedirle perdón. Y yo le decía, o sea, Señor, pedirle perdón, ¿por qué? Y me decía, tienes, y yo cortaba la oración y me iba. Al día siguiente yo volvía a orar y el Espíritu volvía. Tienes que pedirle perdón. Y yo le decía, no, sea, no, no le veo lógica a esto. Ellos me faltaron a mí. Yo soy la víctima aquí. Ellos tienen que pedirme perdón a mí. Yo no tengo que pedir perdón. Y empiezo a hablar con el Señor y Él me dice, tú la mataste en tu corazón. Tú hablaste mal de ella. Tú la maldijiste. Tú tienes que pedir perdón. Yo creo que fue una batalla, ponle de un mes, tal, tal y tal, hasta que dije, listo, Señor. Yo voy a pedirle perdón. Si esa es la evidencia de que yo perdone, yo voy a pedirle perdón. Yo la llamo, si ella me contesta la primera, yo me hablo con ella y le pido perdón. Pero si ella no me contesta, yo ya hice mi parte y tú ya no me hablas más del asunto. Así que salgo de oración, la llamo y oh sorpresa, me contestó a la primera. Y entonces, bueno, yo le pedí que nos viéramos y ella accedió. Yo voy a su casa y el día que yo voy a su casa, toqué la puerta y la puerta estaba entreabierta, así que entro allí a su casa y ella sale. Y cuando ella sale, nos abrazamos y lloramos, Jackie. Y yo la abracé y la metí con ese abrazo al lugar en mi corazón del cual yo la había sacado. Cuando yo la abracé, yo sentí como si la hubiera metido dentro de mi corazón nuevamente. Y yo le pedí perdón. Y ella me decía, no, pero yo soy la que tengo que pedir perdón. Y yo le dije, no, yo te odié, yo hablé mal de ti, yo te maldije, yo te maté en mi corazón, yo te pido que tú me perdones. Yo te amo, tú eres mi hermana, yo te restituyo en mi corazón. Y eso fue algo tan precioso. Y eso fue el Día del Amor y la Amistad que se celebra aquí en Colombia. Eso fue un 17 de septiembre, Día de Amor y Amistad. Y yo me fui, normal, quedamos bien, yo me fui para mi casa con un gozo sobrenatural. Era el milagro del perdón. Al otro día, en la mañana, yo estaba en mi iglesia adorando y el Señor me dice, ¿tú te acuerdas que hace un año yo te pregunté, porque fue un año exacto, hace un año yo te pregunté, ¿quieres ser mi amiga? Él me lo preguntó el 3 de septiembre y el 17 de septiembre hay esta restauración del año siguiente. Y él me dice, este es mi regalo de amor y amistad. Eso es lo que un amigo hace. Un amigo lleva al agravio, un amigo da la milla, un amigo perdona las ofensas. Para mí ese ha sido un milagro de perdón. ¿Y por qué un milagro, Jackie? Porque es de las cosas que la gente dice, es imposible, yo no podría perdonar una cosa de eso. Sí. Es imposible perdonarlo. No, es un milagro el perdón. Ahora se hizo porque yo obedecía lo que Dios dijo. Cuando el Señor le dice a los 10 leprosos, vayan al sacerdote, no les dijo, ustedes están sanos. Mientras ellos iban en camino, el milagro sucedió. Mientras yo iba en camino al encuentro de esta dama, el milagro sucedió. Y yo testifico eso porque sé que se puede de la mano del Señor. Hasta el día de hoy, nunca más yo volví a reclamarle a mi esposo, nunca más. O sea, fueron muchas enseñanzas en ese tiempo, como el Señor me enseñó a que yo tengo el mismo potencial de pecado que ellos. Si yo no lo he hecho es porque Él me ha acercado y me ha guardado. Pero yo hubiera podido hacerlo también. Mi esposo es un hombre precioso, yo lo veo a él batallando con su debilidad, lo veo esmerándose por bendecir su casa, por bendecir mi vida. Yo le doy gracias a Dios pues, porque Él ha sido un regalo. Y ahorita yo pienso y lo he hablado con el Señor me dijera, volvemos atrás y no vuelves a vivir eso, ¿tú qué dirías? Yo le diría, no sé, yo lo volvería a vivir porque aquí yo te vi cerca de mí, yo te sentí, te pude palpar de una manera diferente y porque yo pude recibir el milagro del perdón en mi vida. Ahora nosotros tenemos con ella una relación buena de encontrarnos, de saludarnos, de abrazarnos, completamente normal, de que ella deja venir los niños acá. O sea, es una relación restaurada plenamente, igual con mi esposo. Entonces creo que ese es un milagro glorioso que el Señor puede hacer en nuestras vidas y es en nuestro corazón. Wow, qué impactante y qué gran ejemplo, o sea, qué gran testimonio nos está dando y un ejemplo también de vida, porque el Señor hizo en ti el milagro del perdón, pero tú respondiste
siendo obediente, o sea, el milagro de la obediencia. Y creo que la obediencia, a lo largo de toda la Biblia, el Señor nos está hablando siempre, quiere de nosotros nuestra obediencia. Y la obediencia incluye todo esto, a veces hacer cosas que no queremos hacer, cosas que lastiman nuestro ego, que van en contra de nuestro, como tú decías, es que la ofendida soy yo, o sea, que decimos, va en contra de mi integridad, va en contra de mi principio, pero cuando el Señor te llama y tú eres atenta a escuchar la voz de Dios, ahí es donde se ve el carácter del verdadero cristiano, ¿verdad? Es cuando tienes que soltar tu capa, tienes que soltar lo que tú eres para decir, Señor, voy a hacer tu voluntad. A lo mejor no me gusta, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero si eso es lo que tú quieres que haga, porque de esta manera me vas a hacer crecer. Y creo que ganaste muchas cosas tú, creciste muchísimo, maduraste. Tú lo acabas de decir, si me dijeran, ¿lo volverías a vivir? Dirías que sí, porque tú conoces exactamente el crecimiento que tuviste en medio de esta situación tan difícil. Nos gozamos en el Señor, gracias a Dios que Él hace este tipo de milagros en personas como tú y muchas personas, y por eso queremos animarle a toda la comunidad que nos está escuchando el día de hoy. Si tú has pasado por alguna situación similar o alguna situación que tú digas, yo no puedo perdonar porque me lastimaron, no puedo perdonar porque yo soy la víctima, quiero decirte que no te victimices más, que aprendas a escuchar la voz de Dios, y si el Señor te está llamando a perdonar, vayas y lo hagas, aunque tú digas, yo no dañé a la persona, pero seas obediente, porque a veces vivir con esa carga de odio solamente nos hace esclavas a nosotras. La que está cargando ese peso eres tú, las otras personas no. A lo mejor puede que sí estén arrepentidas, puede que no, pero la que está viviendo en la esclavitud eres tú, y así puedes crecer amargada o amargado toda tu vida hasta el día en que te mueras. Gracias, Lina, por este hermoso testimonio que nos inspira a todas las mujeres y hombres que hoy te estamos escuchando a decir, se puede perdonar, así es que no pongas pretextos, aprende a escuchar la voz de Dios. Por último, dinos, ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo acerca de leer la Biblia completamente? Wow. No, pues, ¿qué podría decirles? Animarlos, animarlos. La palabra tiene el poder de transformar nuestras vidas. La palabra tiene el poder de transformar y nosotros necesitamos ser transformados. Dios se va a llevar una iglesia transformada. Así Amén. que no pongamos excusas, sí se puede. No, no hagan lo que yo hice por tanto tiempo, que lo posponía una y otra vez y decía, no voy a ser capaz. Sí somos capaces, pero hay que ser determinados. Jackie nos lo ha dicho muchas veces, hay que determinarnos, hay que ser intencionales, hay que proponernos en nuestro corazón y ejecutar. No nos quedemos solo como en el deseo, ay, yo quisiera. Muchas decimos, ay, yo quisiera, ay, qué rico. No, sí se puede leer la palabra. Los más bendecidos vamos a ser nosotros, que la vamos a estar leyendo y estudiando. Se puede leer, se puede más que leer, se puede estudiar. Se vuelve en nosotros un deleite, se vuelve en nosotros una disciplina, se vuelve en nosotros una necesidad. O sea, este año para mí fue un año de formación en el estudio de la palabra. De hoy gracias, gracias infinitas al Señor por tu vida, por el reto, por haberme presentado este reto. Animo, le cuento a muchas personas, yo les cuento a muchas personas lo que este reto ha hecho en mi vida y cómo esto me llevó a ser disciplinada, porque durante 18 años como creyentes habían días en que yo no leía la palabra. Habían días en que pasaba y ve, no he leído la palabra, a veces incluso semanas, donde decía, no, ve, esta semana no he leído la palabra. Y es increíble. Y tenemos, creo que casi todas contamos y decimos, ay, tengo 10 Biblias, tengo 15, tengo 20, tengo 50. ¿Qué te sirve tener 20 y 50 si no la lees? Así es. Entonces, no tengas miedo, aventúrate, porque es una aventura leer la palabra de Dios. Aventúrate a iniciar este challenge, ya estamos prontos a terminar y a iniciar el 2024 nuevamente abrazando este reto y aprovechando esta oportunidad que creo que es un regalo de Dios. Los días se van a volver cada vez más difíciles. Necesitamos tener la palabra de Dios en nuestro corazón, no en el estante, no allá recogiendo polvo, en nuestro corazón. Se va a quedar, es lo que atesoremos. Muchas gracias, Lina, por haber aceptado nuestra invitación a nuestro espacio, por simplemente como un incentivo, este mes te vamos a enviar nuestro versículo estrella en formato digital para que lo imprimas a todo color y lo pegues en tu diario creativo bíblico y no tengas que estarlo diseñando tú desde cero. Muchas gracias. Te doy un espacio para que te despidas de toda la comunidad.
Gracias a ti, mi Jackie, gracias por dejarte usar como un instrumento de bendición para todas nosotras, a las chicas que están en el reto, animarlas. Estamos a esto de terminar, de llegar a la meta. Corrimos la carrera, podemos decir, hemos corrido la carrera, hemos peleado la batalla. Vamos por nuestro premio, allá la meta que es Jesucristo. A las que van a empezar el otro año, animarlas si se puede, que inicien, que no tengan temor, el Señor les va a ayudar. Y bueno, no darte muchas gracias por este espacio, por todo lo que has hecho. Sabemos el esfuerzo que tú has hecho, sabemos que has estado delicadita de salud, que has tenido tiempos difíciles y aún así tú has estado ahí fiel y firme para animarnos a nosotras a no desfallecer. Tú eres un ejemplo, una maestra del bien para nosotras, Miyaki. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes por acompañarme en este recorrido que si bien empecé sola hace 3 años, ahora corro acompañada de cientos y miles de mujeres que han dicho yo no solamente lo deseo, yo lo quiero. Y juntas nos vamos a graduar este fin de año. Y bueno, estamos a la expectativa de lo que el Señor quiere hacer con todas ustedes, conmigo misma, lo que quiere hacer con cada uno de ustedes dentro de sus iglesias, porque sé que las está empezando a utilizar. Muchas de ustedes están dando clases, están abriendo células, están dando clases a grupos de niños, adultos, y ustedes más se han sentido impactadas de yo no sabía que podía hacer esto, o en qué momento, o ustedes lo han expresado, es que los hermanos de la iglesia llegan y me dicen, ¿cómo es que sabes tanta Biblia? Y es precisamente todo lo que ustedes han crecido. El Señor les ha permitido crecer en esos casi 365 días en su palabra, escuchando solo su voz. Gracias, Lina, te mando un abrazo súper fuerte. Nos dio mucho gusto tenerte por aquí y regresamos. Wow, sin duda, esa es la manera en la que actúa Dios todos los días de nuestra vida hasta el día en que Él venga. Muchas veces no estaremos de acuerdo en hacer las cosas que Él quiere que hagamos, pero tampoco Dios nos está pidiendo opinión, sino que el siervo obediente, el siervo paciente, el siervo que sabe escuchar la voz de Dios, simplemente hará lo que Jesucristo dijo en los evangelios. Aquel que quiera seguirme verdaderamente, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Esto es difícil? Por supuesto que lo es, sobre todo cuando creemos que esa obediencia atenta contra nuestra integridad o atenta contra nuestros principios o no tiene nada que ver con nuestro carácter o nosotras somos las ofendidas, somos las dañadas, que los demás vengan y me pidan perdón, que los demás vengan y se humillen. Sin embargo, ese carácter de orgullo es el carácter que Dios doblega, es el carácter que a Dios no le agrada, es el carácter que Dios desecha. De hecho, será el carácter que sufrirá o padecerá en el día del juicio. Dios está buscando el día de hoy corazones entregados, corazones dispuestos, corazones humildes, corazones que digan, me duele, pero si esto es lo que tú quieres, hoy escucho tu voz y obedezco a tu palabra. Y bueno, ahora sí vamos a pasar al escritorio para hacer el recorrido por nuestro diario creativo bíblico y veas cómo quedaron mis notas del mes de noviembre y pasamos inmediatamente a la edición del mes de diciembre. Vamos. Y bueno, esta es nuestra última agenda edición especial para el mes de diciembre con la temática y gama de colores que vamos a estar utilizando durante todo el mes. Por un lado estás viendo el diseño de nuestra portada para aquellas que llevan la agenda de manera digital o las compañeras que llevan diarios creativos en formato carta, pueden agregarla también. Sé que muchas de ustedes lo hacen y por eso las compartimos mes a mes. Después en la siguiente página vas a encontrar elementos súper importantes básicos que, bueno, todas nuestras estudiantes ya saben cómo los utilizamos, pero si tú eres nueva en nuestro canal, bueno, es importante que te los mencionemos. Por un lado, estás viendo nuestro versículo estrella que nos va a inspirar todo el mes de diciembre y dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. San Juan 14:23. Este versículo nos lo aprendemos durante todo el mes y extraemos también una parte del versículo para diseñar nuestra portada dentro de nuestro diario creativo bíblico.
En la siguiente página vas a encontrar nuestro calendario de lecturas bíblicas conforme los estamos leyendo día a día. Como te puedes dar cuenta, hay días donde leemos 2 capítulos, otros días 3, otros días 4 capítulos y así sucesivamente. Estos van cambiando de manera que el día 31 de diciembre nosotros podemos decir llegué a la meta. Así es que este mes de diciembre leeremos muchísimos libros bíblicos, así es que mantente al día, trata de no atrasarte, porque si te atrasas en un libro o en alguna carta que ahorita estamos comenzando con ellas, después te va a ser más complicada ponerte al día. También utilizamos estos 2 banners. Uno nos indica los días que llevamos conectadas con la palabra de Dios. Al finalizar diciembre sabemos que ya llegamos a la meta con los 365 días, y un banner en blanco para que tú escribas los capítulos completos con los que sí cumpliste. En la siguiente página vas a encontrar nuestros trackers de lectura y de oración con nuevamente la misma temática, tanto de color como de diseño, y las frases llegué a mi meta, porque eso será muy importante al finalizar el mes. Después vas a encontrar nuestro tablero de oración, que es en donde vas a ir anotando las peticiones de oración de nuestra comunidad dentro de las membresías. Luego en la página 5 compartimos contigo muestras de nuestros diseños VIP para que decores tus notas bíblicas del mes en tu diario creativo bíblico, y estos solo son una muestra. Puedes obtenerlos completos en nuestra página shop.jackysans.com, que en un momento más te los voy a mostrar. Pero puedes ver banners para que titules el inicio de cada libro bíblico. Esta plantilla la puedes imprimir varias veces para que tengas los banners suficientes para ir escribiendo los títulos. También agregamos stickers y una corona en blanco para que tú escribas dentro tus mensajes favoritos bíblicos. Y porque nos gusta incentivar tus esfuerzos, en la última página agregamos para ti tarjetas temáticas de esa temporada para que crees notas o diseños bíblicos. Estas mismas las estaré utilizando yo dentro de mi diario creativo para crear versículos bonitos o hacer anotaciones extras como datos importantes, o simplemente escribir un versículo bíblico. Así es que esta es nuestra agenda descargable para este mes de diciembre, edición especial. El enlace lo vas a encontrar en la cajita de información para que vayas a descargarlo. Ahora déjame mostrarte nuestros diseños VIP. Por un lado estás viendo nuestra plantilla Jesucristo es vida, con stickers bíblicos que sustentan nuestro recorrido por la palabra de Dios durante este mes de diciembre. El enlace para que puedas descargarlos te va a estar apareciendo en la cajita de información para que vayas a descargarlos desde ese enlace. También agregamos esas tarjetitas en donde tú vas a estudiar la palabra y vas a ir rellenando como más stickers con la misma temática de color y de diseño. Y bueno, siempre con nuestra plantilla de stickers bíblicos siempre agregamos como regalo un diseño scrapbook que te sirve para decorar tu diario creativo de manera rápida y sencilla, sin que le inviertas tanto tiempo al diseño o a la decoración, sino más bien al estudio de la palabra de Dios. Pero este tipo de papeles te ayuda a crear tarjetas, separadores, banners, cintillas, lo que tú quieras crear de manera súper rápida. Así es que espero que todos nuestros diseños VIP como nuestra agenda descargable te gusten tanto como a nosotras. Y bueno, ahora hagamos nuestro recorrido por nuestro diario creativo bíblico para que veas cómo quedaron mis notas, cómo fue que yo fui estructurando lo que aprendí en la palabra de Dios, bueno, cómo resalto puntos importantes y demás. Este recorrido lo hacemos mes a mes, así es que ahorita verás el del mes de noviembre, pero si quieres ver el de meses anteriores, puedes irte a videos anteriores dentro de la playlist donde se encuentra ubicado justamente este video. Y bueno, por un lado estás viendo el diseño de nuestra portada con el versículo estrella que nos inspiró todo este mes de noviembre. Y dice, los justos brillarán como el sol, y lo encontramos en Mateo capítulo 13, verso 43. En la siguiente página vas a poder ver nuestro calendario de lecturas bíblicas y cómo fuimos leyendo día a día, y bueno, están marcados porque quiere decir que yo cumplí todo este mes con mis lecturas del mes. Finalmente lo estás viendo terminado para el día en que estoy grabando esto. Bueno, ya
ya pasaron los días y así quedaron también nuestros troques de oración y de lectura marcados día a día conforme fuimos cumpliendo. Para el día en que terminamos el mes de noviembre llevábamos conectadas con la palabra de Dios escuchando solo su voz 334 días y los capítulos completos que yo leí este mes de noviembre fueron 81, si es que no hice mal el conteo. Quiere decir que cumplí en totalidad con todos ellos. En la página siguiente vas a encontrar nuestro tablero de oración con algunas peticiones que fui captando de nuestras compañeras y bueno, ahora sí ya entramos al apartado Su Palabra y también con apartados extras que voy incluyendo. En este caso incluí un resumen del libro de Juan o del Evangelio de San Juan, ¿ok? Y bueno, vas a estar viendo algunas actividades que hicimos con nuestras alumnas dentro de las membresías tanto free como VIP. Así es que le voy a ir pasando para que veas cuáles fueron los textos que fui remarcando. Si te das cuenta, suelo hacer muchos cuadros o mapas conceptuales, ¿ok? Que me van ayudando a sintetizar el contenido bíblico, pero también a que yo pueda tener una perspectiva o mejor dicho una visualización más amplia de lo que estoy aprendiendo de cierto tema bíblico. Bueno, esa es la manera en la que fue quedando mi Evangelio de Juan. Si te das cuenta, bueno, son pocas hojas, pero porque a cada Evangelio yo le fui dando una temática. En Mateo hablé de una cosa, Marcos, Lucas y ahora Juan, estoy hablando de diferentes temas, ¿ok? Entonces, eso es lo bonito de pasar tiempo en la palabra de Dios, porque no se trata de copiar o hacer resumen de la Biblia, sino de que tú vayas escribiendo lo que vas aprendiendo de la palabra de Dios en tu día a día. Aquí hice una lista de los yo soy de Jesucristo que son mencionados en el Evangelio y fue una tarea que también le dejé a mi grupo de miembros. Aquí aprendimos acerca de la oración de Jesús. Aprendimos también cómo el pueblo judío le rechazó y prefirieron que fuera crucificado. Aprendimos acerca de la obediencia de Jesucristo y cómo entregó su espíritu. También aprendimos acerca de que en Cristo tenemos vida. Ok, aquí vas a poder ver algunas tarjetas que me falta llenarlas porque esto lo hacemos con nuestro grupo de miembros. Así es que, bueno, a mí me falta terminar estas tarjetas con mis grupos. Luego pasamos al libro de Hechos. Y de esta manera también fueron quedando mis notas. Este libro, el libro de Hechos es un género histórico, así es que en Hechos, a diferencia de los evangelios que escribí menos, en Hechos escribí muchísimo porque justamente su género lo dice, es un género histórico. Quiere decir que hay mucha historia que aprender, que investigar de hecho, que conectar, que relacionar, porque es un después de que Jesucristo ascendió al cielo y ahora el trabajo que tenían que hacer los apóstoles, ¿vale? Pero también es un antes del trabajo que tiempo después hizo el apóstol Pablo con las iglesias a través de sus cartas. Y bueno, este libro histórico nos enseña también cómo es la vida de los primeros cristianos y cómo, en dónde está basado nuestro fundamento y cómo debería ser nuestro carácter hasta el día de hoy, o sea, cuál es el llamado a comportarnos como cristianos, ¿ok? Porque muchas veces de hecho tendemos a desviarnos o a adquirir otro tipo de enseñanzas, otro tipo de ideales, a construir otro tipo de carácter que sin darnos cuenta nos desvían del verdadero carácter que fue enseñado después de que Jesucristo había preparado a todos sus discípulos para que llevaran el Evangelio. Así es que bueno, le voy a ir pasando para que vayas viendo mis notas de manera rápida. Aquí aprendemos acerca de hombres que murieron como mártires también por predicar el Evangelio. Y bueno, aprendemos acerca de Saulo, de Felipe. Seguimos aprendiendo obviamente más de Jesús porque a Jesucristo es el enfoque de la palabra de Dios, ¿okay? A nuestra salvación. Aprendemos de cómo la iglesia crecía animada por el Espíritu Santo. Aprendemos de hombres como Cornelio. Aquí hicimos una actividad con la sala de miembros free.
Y bueno, a partir del capítulo 13 de Hechos empezamos a aprender acerca de los viajes que empezó a hacer el apóstol Pablo y quiénes eran sus acompañantes. Sabemos que un tiempo en el primer viaje lo hizo con Bernabé y después se separaron y entonces empezó su viaje con Silas en compañía de su amado hijo Timoteo. Vemos cada uno de los viajes que hizo, que enseñó en esos lugares como Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, cuando termina su viaje, luego por qué se separa de Bernabé, por ejemplo. Seguimos haciendo más actividades con nuestras salas de miembros. Yo particularmente también fui agregando algunos mapas y fui marcando de todo el mapa, de todo el territorio, cuáles fueron las ciudades que abarcaba en el primer viaje, cuáles fueron las ciudades que abarcaba en el segundo viaje. Algo importante que le dije a mi grupo de miembros es: no es suficiente con bajar un recurso de internet, un mapa de los viajes del apóstol, si ustedes no estudian, porque muchas veces los mapas incluso agregan lugares donde el apóstol solo pasó, pero no se bajó a ese lugar a enseñar, o simplemente le quedaba de pasada, pero no hizo nada ahí. Y a veces nos vamos con la idea de que ese es el mapa del viaje del apóstol Pablo y lo extraemos, pero no aprendes nada. Cuando tú lees la palabra directamente, sabes exactamente los lugares donde pasó, en dónde se bajó, en dónde se quedó, a veces un día, una noche, 2, 3 semanas, meses o lugares en donde ni siquiera pudo bajarse a enseñar nada. Bueno, aquí aprendimos acerca del segundo viaje del apóstol. También hicimos también notas acerca del último viaje del apóstol, que visitó Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso. De hecho, Éfeso fue uno de los lugares que volvió a regresar, regresó por segunda vez. Macedonia, Troas, Mileto, cómo fue su viaje a Jerusalén, que sabemos históricamente por los hechos que fue en Jerusalén donde fue arrestado y tuvo por mucho tiempo arresto domiciliario, pero él aún siguió predicando, enseñando y compartiendo la palabra. También sabemos cómo fue llevado a muerte a través de emperadores, por ejemplo, cómo fueron los cambios de gobierno para ese tiempo. En el capítulo 25, por ejemplo, nos habla de un cambio de gobierno, nos da nombres de hombres, como por ejemplo Félix, Festo y demás, que muchas veces cuando no leemos la Biblia creemos que estos nombres ni siquiera existen en la Biblia, pero sí, ahí están, Simplemente es necesario que naveguemos por la Escritura para poder entender cada contenido, cada contexto y cada hecho. Finalmente vemos que Dios estaba cumpliendo la palabra con Pablo, porque Dios le había dicho que iría él a Roma en algún tiempo determinado, para que reyes y emperadores y gente en Roma también escuchara del Evangelio. Y de hecho, bíblicamente, a partir del capítulo 27, sabemos que el apóstol sí llegó a Roma, tal vez no en la condición que muchos de nosotros pensaríamos, que entró triunfante o entró como en las ciudades anteriores en donde llegaba a predicar. En esta ocasión en Roma llegó arrestado, llegó de manera distinta, pero aún así él testificó a reyes y emperadores y a gente que estaba alrededor. Y así termina el tercer viaje del apóstol Pablo. Aquí nuevamente tenemos nuestra tarjeta de hechos, que me falta llenarla con mi grupo de miembros, y pasamos al libro de Romanos. O a la carta de Romanos. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo se cree que durante la estadía de Pablo en Corinto, ya que Romanos 16:23 nos dice que en ese tiempo él estaba viviendo en la casa de un siervo llamado Gayo, que era un hombre muy muy entregado. De hecho, al finalizar, si no me equivoco, la carta de Romanos envía saludos y lo menciona a él también. Bueno,
Esa es la manera en la que van quedando mis notas. Voy haciendo títulos, resaltando versículos que son impactantes para mí. Voy seccionando también contenido. También hago cuestionarios, hago listados, ¿vale? Nuevamente sigo haciendo este tipo de mapas que a mí me ayudan muchísimo visualmente dirigir mi vista o mi mirada al contenido bíblico, porque como te digo, o sea, a veces escribimos mucho, pero esto depende del estilo del libro que estás leyendo o la carta que estás leyendo. Hay cartas como, por ejemplo, la carta de primera de Corintios, escribí menos, pero por ejemplo, en la carta a los Romanos me pareció mucho contenido importante que podía yo relacionar y aprender, porque nos instruye muchísimo, de hecho, de cómo debemos ser en nuestro carácter como cristianos, así es que creí necesario escribir suficiente, ¿vale? Si te das cuenta, hay hojas donde están llenas de color, pero hay hojas donde no. Ok, entonces no importa. Lo importante es que yo sé, y también lo importante es que tú sepas en dónde escribiste cierta información o cierto contenido bíblico. Bueno, aquí pasamos a la primera carta a los Corintios también, escrita por el apóstol Pablo también, quien fundó la iglesia en Corinto, ¿vale? También aprendemos acerca del llamado que le hace a la iglesia, porque bueno, la iglesia estaba tendiendo a desviarse en algunas situaciones espirituales, o peleando por los dones, quiénes eran mejores, quiénes tenían mayor don de servicio o de profecía o de lenguas, o sea, quiénes tenían más. Sin embargo, el apóstol, bueno, les enseña y les anima a que está bien que deseemos todos los dones o los dones mejores. Sin embargo, hay una mejor manera de vivir que es el amor. Aquí terminamos el mes de noviembre. A mí me sobraron 3 hojitas, 2 hojas, pero ya no voy a continuar aquí diciembre porque ya no tengo espacio suficiente. Entonces lo que haré es abrir un nuevo diario creativo bíblico. No estaba tan segura de querer hacerlo porque no lo voy a terminar este mes de diciembre. Me van a sobrar muchas hojas, pero bueno, no tengo otro cuaderno con menos cantidad de hojas. Vamos a abrirlo. Así es que bueno, así están nuestros cuadernos nuevos, lisos, limpios, ¿ok? Sin contenido, totalmente blancos. Cuéntame en los comentarios si a ti te gusta abrir cuadernos nuevos también. Siempre que sucede cambiar diario creativo en el canal de YouTube, me gusta hacerles la diferencia, porque este es un cuaderno sin vida, totalmente blanco, y este es un cuaderno con vida propia. Se abre solo por la cantidad de contenido bíblico que tenemos escrito. En este diario creativo escribí todo parte de septiembre, todo octubre y todo noviembre, ¿ok? Así es que este último cuaderno lo voy a usar para mis notas únicamente de diciembre. Ya después haremos un video en YouTube para que juntas agreguemos las tablas de contenido. Bueno, entonces aquí voy a empezar el diseño de mi portada, a pegar todos mis recortes que están dentro de la agenda y empezar a escribir mi contenido del mes. Así es que bueno, voy a recortar todos mis elementos dentro de la agenda que voy a estar utilizando para mi diario creativo bíblico, y volvemos para hacer el diseño de la portada y pegar cada uno de esos elementos en sus respectivas páginas. Volvemos. Y listo, aquí están todos nuestros recortes que voy a estar agregando a mi diario creativo bíblico. Los voy a poner por un lado y vamos a pasar al diseño de nuestra portada. Ok, yo ya marqué previamente un círculo porque la palabra que voy a estar escribiendo dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y alrededor vamos a estar haciendo lo mismo que estamos haciendo con los trackers. Vamos a hacer este diseño floral de ramitas, ok, que es súper sencillo. En un momento más te muestro cómo lo vamos a estar haciendo, pero primero queremos bocetar nuestra palabra o versículo bíblico.
Así es que para el boceto lo que vamos a estar utilizando es únicamente un borrador o goma moldeable y un lápiz. En esta ocasión lo voy a hacer directamente en mi diario creativo bíblico, ¿vale? No lo voy a estar haciendo en una hoja aparte y luego lo voy a calcar, no, sino que lo voy a estar haciendo directo. Vamos a empezar con ello. Y bueno, ya que marqué mi círculo, voy a tratar de encontrar cuál es el punto medio de este círculo, tanto horizontal como vertical, ¿ok? Entonces, encuentro que a esta altura quedaría mi punto medio. Como estoy haciendo un boceto ya directamente en mi diario creativo, voy a tratar de no marcarlo tanto, pero le puse un poco de zoom para que tú logres verlo. Ok, entonces, la palabra que voy a escribir quiero que esté posicionada en 4 escalones o 4 líneas. Sería el que me ama, mi palabra guardará. Entonces la palabra ama y mi palabra quiero que sean más notorias. Entonces, aunque este es el punto medio, voy a subirme tantito para aquí escribir la palabra ama. Ok, aquí voy a escribir la palabra el que me, basándome en ese mismo medio círculo. El que me ama, justamente aquí voy a bajar un poquito más la línea central. Aquí voy a poner mi palabra y entonces aquí voy a terminar la palabra guardará. Voy a intentar darle también forma media circular, ¿ok? Algo así quedaría mi boceto, ¿ok? El que me ama, mi palabra guardará. Ahora, para intentarlo voy a utilizar marcadores negros y lo único que va a llevar color es la corona. Yo voy a estar utilizando estos marcadores Micron que son waterproof. Quiere decir que aunque le caiga agua encima no se va a correr la tinta. Pero si tú no tienes ese tipo de marcadores, entonces sí te recomiendo que utilices, que hagas primero tu diseño floral, ya que vamos a estar utilizando acuarelas, y ya por último entonces entintas tu palabra.
Y bueno, ya que tenemos entintado nuestro versículo bíblico, ahora sí podemos elegir qué diseño vamos a hacer a su alrededor. Recuerda que originalmente te había dicho que mi idea era diseñar una corona floral. Sin embargo, al ver el diseño de mi palabra, me surgió una idea más. Y para esta idea voy a estar utilizando una blonda. Esta blonda la podemos cortar a la mitad y pegar una mitad en la parte inferior y otra en la parte superior. Y en el fondo de nuestro versículo vamos a crear diseños florales. Así es que para este diseño voy a estar utilizando mis acuarelas y voy a estar utilizando diversas gamas de verdes. El diseño de las ramas que voy a estar utilizando es súper sencillo. Déjame te muestro. Lo único que quieres hacer es trabajar con la punta de tu pincel ejerciendo muy poquita presión para crear ramitas un poquito más consistentes que el tallo. De cualquier manera, esta es una idea que te dejo para la portada de diciembre, pero si tú deseas seguir la idea original, que era crear la corona floral, puedes hacerlo también. Cualquiera de las dos ideas quedará súper. Bueno, esta ramita que estamos diseñando la vamos a recrear alrededor de nuestra página en diferentes puntos u orientaciones. Y después vamos a estar combinándolas con otro tipo de diseño de ramas y en otros colores también. Bueno, ahora vamos a seguir trabajando con ramitas, pero ahora vamos a hacer este estilo diferente en una gama de color de verdes distinto. Este verde es un verde más hoja, ¿ok? Y queremos sacar ramificaciones de esa primera rama y nuevamente trabajamos con la punta ejerciendo un poquito más de presión que en el tallo para crear este tipo de hojitas. Este mismo diseño lo vamos a replicar alrededor de nuestra página en aquellos puntos en que tú creas que puedan verse bien y que van quedando en blanco para que la página se vaya viendo un poco más llena de este diseño floral. Nuevamente vamos a utilizar otra gama de verdes. Yo estoy utilizando simplemente los verdes que veo en mi paleta de acuarelas. Si tú únicamente tienes un verde en tu paleta de acuarelas, puedes cambiarle un poco la intensidad agregándole un poco de azul para crear un verde azulado, o incluso puedes agregarle un poco de blanco a ese verde para crear un verde más menta o más claro. Y si quieres hacer un verde más cálido, entonces puedes agregarle un poco de amarillo. En la parte inferior no le voy a agregar tantas ramitas porque ahí voy a poner mi blonda. Si una vez puesta la blonda creo que se sigue viendo vacía, entonces regreso a agregar esas ramas. Ahora con un color rojo únicamente voy a dibujar este tipo cerezos, o también podrían ser esferitas o simplemente puntos de color rojo. Y este pequeño toque únicamente nos ayuda a estar trabajando con la gama de color del mes de diciembre. Y listo, así es como va quedando. Ahora voy a pasar a la aplicación de mi blonda y aquí voy a medir la altura para después venir a hacer el corte y poder pegarla de manera fácil. Bueno, finalmente decidí recortarla un poco más pequeña, entonces ahora sí logro ver que hay unos pequeños espacios en blanco y esos son justamente los que voy a venir a rellenar
con algunas ramitas más. También puedes posicionar la otra mitad de la blonda en la parte superior. Esto le va a dar un toque de realce lindo y discreto. Y ahora, con ayuda de un marcador café o dorado, si es que lo tienes, vamos a empezar a agregar algunas estrellas o destellos alrededor de nuestra palabra. Yo voy a estar utilizando este marcador Monami número 7 color camel. Y simplemente queremos poner esas estrellitas alrededor. De hecho, voy a estarlas combinando con otro tipo de destello. Y bueno, finalmente así quedó el diseño de nuestra portada. Vamos a continuar con las siguientes páginas. Aquí, como te puedes dar cuenta, en la parte de atrás hay un poquito de transferencia de color, o más que nada transparencia. Pero no me preocupo, porque en la parte de atrás irá pegado nuestro calendario de lecturas de este mes. Y con esto cubrimos cualquier transferencia que pueda notarse. Aquí voy a cortar una cinta con mi diseño de papel scrapbook para pegarlo en la parte superior de este calendario. Otra idea, además de crear cintas con tu papel scrapbook, puedes estar agregando cintas washi. Puedes buscar algunas que tengas entre tus materiales, que tengan ya sea la gama de colores o que tengan algunos diseños que vayan con esta temporada. Avanzamos con la siguiente página, y aquí pegaremos nuestros trackers de oración y de lectura. En esta página recordemos que también van posicionados los banners de los días que llevamos conectadas con la palabra de Dios. Sin embargo, debido al tamaño de mis trackers de este mes, ya no tengo espacio para ello, así es que estos banners los pegaré en la siguiente página. Ya que me sobra espacio en esta página que utilicé para pegar mis banners de los días que llevamos conectadas con la palabra de Dios, voy a aprovechar para pegar aquí el banner con mi versículo bíblico de este mes, y así pueda estarlo recordando y aprendérmelo completamente. La siguiente página la voy a utilizar para pegar mi tablero de oración. Y finalmente concluimos con el apartado Su Palabra. Para este apartado voy a estar utilizando este banner. Recuerda que lo tienes dentro de tu agenda como recursos gratuitos, y voy a estar escribiendo la palabra Su Palabra. Una vez listo, voy a estar utilizando la cinta washi que te mostré hace un momento, y después voy a pegar el banner. A esta página tú puedes darle la decoración que más te guste. Recuerda que es la página que más simple queda a la hora de crear el diseño. Sin embargo, son las páginas que más llenas o completas quedan al finalizar el mes.
Y listo, finalmente terminamos con nuestra edición para el mes de diciembre, así es que hagamos nuestro recorrido. Por un lado estás viendo el diseño de nuestra portada con el versículo bíblico que nos va a inspirar este mes, que lo encontramos en Juan 14:23, que dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y bueno, en la siguiente página encontramos nuestro calendario de lecturas que van en conjunto con nuestros trackers, principalmente el tracker de lectura. Te voy a mostrar cómo es que funciona, aunque ya es el último mes del año. De cualquier manera, si eres nuevo en nuestro canal, seguramente es algo que quieres que te expliquemos. Si el día 1 cumplimos con las lecturas del día, entonces las vamos a marcar tanto en nuestro calendario como en nuestro tracker de lectura. Vamos a venir a marcar que cumplimos con ese hábito del día. Si el día 2 por alguna razón no cumplimos con las lecturas, entonces tampoco lo vamos a marcar dentro de nuestro tracker de lectura. Si el día 3 si somos disciplinadas y venimos a leer nuestras lecturas del día, entonces nuevamente las marcamos tanto en nuestro calendario como en nuestro tracker. Pero ese día tenemos la responsabilidad de leer las porciones que no leímos el día anterior. Y si lo haces de esta manera, entonces vendrás al día 2 a poner una marca distinta. Esto quiere decir que sí cumpliste con las lecturas, pero no lo hiciste específicamente el día que correspondía. ¿Ok? Entonces al finalizar el mes te darás cuenta que aunque tu calendario esté completo en tu tracker te hablará de que no lo hiciste justamente en los días mencionados. En la siguiente página encuentras nuestros banners de los días que llevamos conectadas, nuestro versículo bíblico completo, después encontrarás nuestro tablero de oración y finalmente el apartado Su Palabra, que como te dije, ese es el apartado que en diseño queda más vacío, pero cuando comenzamos nuestro recorrido por la escritura, entonces es el apartado que más lleno queda, porque empezamos a escribir todo lo que el Espíritu Santo nos va inspirando a través de su palabra, tal cual como has visto que lo hemos hecho en meses anteriores. Aquí voy a hacer una pausa para recordarte que no olvidemos pegar nuestro tab para el mes de diciembre. Esto es algo que ya se me estaba olvidando, pero bueno, con eso concluimos todos nuestros tabs del mes y también concluimos con nuestras lecturas del mes. Así es que voy a traer mi cuaderno anterior para revisar la altura a la que debe ir pegado mi tab. Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14:23 es una hermosa promesa que el Señor Jesús nos está dejando a ti y a mí para que nosotros la esperemos. Así es que si amamos realmente al Señor Jesús, como decimos hacerlo con nuestra boca, ¿qué es lo que debemos hacer? Guardar su palabra. ¿Hasta cuándo debo hacerlo? Hasta que el Señor Jesús venga. Recordemos que la palabra de Dios también nos enseña que todo en este mundo pasará, todas las cosas se acabarán, pero hay una sola cosa que permanecerá para siempre. ¿Cuál? Su palabra. Y bien, si llegaste hasta esta última parte de nuestro video, muchas gracias por la paciencia, por la dedicación, por el amor que has tenido para con el challenge, pero también que has tenido para conmigo. Gracias a Dios por tu vida. Estoy muy agradecida por esta comunidad que este año 2023 me permitió conocer. Gracias a Dios por la vida de todas ustedes, nuestras estudiantes, nuestros estudiantes también, que dijeron sí quiero correr la carrera y que a pesar de las tribulaciones o las tormentas ahí estuvieron fielmente. A veces desfallecían, a veces querían ya no seguir, a veces cansados, sí, lo hemos dicho anteriormente, a algunas nos ha tocado leer la Biblia no solo en nuestro escritorio, a veces nos ha tocado desde la cama, a algunas les ha tocado desde un hospital, nos ha tocado seguir estudiando en medio de cualquier circunstancia, pero esto no ha sido fácil, pero lo hemos hecho porque sabemos que Cristo lo vale. Chicas, si Dios quiere,
nos estamos viendo al final de este mes para celebrar juntas nuestra meta, el haber llegado a la meta, que es necesario que lo celebremos, que nos aplaudamos, que digamos, Señor, hasta aquí nos has ayudado y vamos por más, porque sabemos que aunque este periodo está terminando, el 31 de diciembre estamos terminando, de hecho, sabemos que nuestro deber es seguirnos preparando y capacitarnos en aquello que nos da vida eterna, y sobre todo aplicar la doctrina de la salvación también, hablarle a los demás que hay salvación en Cristo Jesús, que no todos los caminos te conducen a Dios como el mundo nos enseña o como el mundo nos engaña, solo existe un camino a la vida eterna y ese es Jesucristo. Él es la verdad y Él es la vida. Así es que, chicas, reproduzcamos todo lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, todo lo que hemos anotado en nuestro diario creativo bíblico. Ya estaré haciendo un video para mostrarte cómo quedaron finalmente todos mis cuadernos de este año 2023, y si Dios quiere y nos presta la vida y nos inspira y nos redirecciona, estaremos anunciándote el próximo Challenge 2024. Por mi parte es todo, es mi deseo que Dios te bendiga, yo te mando un fuerte abrazo y un beso, gracias por estar aquí, no te vayas sin suscribirte si es que aún no lo has hecho y dejarnos un lindo comentario en la parte de abajo. Nos vemos, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Bueno, el día de hoy le estamos dando la bienvenida a un varón y nos complace que Creada para Inspirar esté creciendo en la comunidad. Así es que le vamos a dar el lugar para que se presente y también nos cuente parte de su travesía en este recorrido en la palabra de Dios, parte de su testimonio, cómo les está ayudando el challenge. La verdad es que es un honor y es un gozo para nosotras que varones estén unidos en nuestro recorrido por la palabra de Dios. Adelante. Gracias. Bueno, nada, primeramente quiero darle las gracias a Dios por su gracia, porque solamente por su gracia le ha logrado darle un despertar, un hambre increíble de Él. Raiza tiene una hambre casi insaciable de Dios y eso Wow. es muy gratificante. Yo estoy en este caminar hace 4 años. Raiza comenzó creo que 2 años y algo después que yo. Y de verdad que ha sido de mucho gozo, de verdad, poderle ver con esa hambre. Estoy muy agradecido con ustedes, de verdad que se respira una esperanza mutua, una común unidad que es Cristo Jesús. Y es muy gratificante escucharles, aunque a veces tengo momentos de llanto, porque Jackie cuando se inspira y cuando el Espíritu Santo le hace hablar, le hace llorar, y créeme, Jackie, que he llorado cada vez que te he escuchado llorar. Te he acompañado en tu llanto porque Oh. tus sentimientos, la verdad es que se sienten. Me conmueve bastante, de verdad que sí. Estoy muy agradecido contigo y con Dios primeramente por toda esta guía que le está dando, porque esa hambre necesita ser canalizada. Y Dios les está usando a ustedes de instrumento para que se canalice y llegue a bien, para que haya doctrina sana, como lo has comentado otras veces, y para que podamos ser luces para otros. Allá afuera hay mucha gente en mucha sombra. En realidad, estuve a punto de perder a mi familia, a mi esposa, a mi niño. Sufría de ira y de idolatría. Wow. Y un día me fui a la iglesia, la misma iglesia que me acogió mucho tiempo antes para yo recibir comida cada segundo y cuarto sábado de cada mes. Y decidí que Dios me llamó de ese día y me dijo, necesito que cambies, quiero que cambies. Y fui a esa iglesia, pedí hablar con alguien del grupo hispano
y recibí a Cristo en mi corazón ese día. Y ese mismo tiempo comencé a escuchar de la palabra de Dios y fue sintiendo como Dios, como esa mano de ese perfecto alfarero que tenemos allá arriba. De verdad que soy otro, considero que soy otro. Ella es mi mayor testimonio. Yo puedo decir mucho, el papel y los labios muchas veces aguantan todo, pero ella es la que puede dar testimonio de mí. Y estoy muy feliz por eso. De verdad que Dios le llene a todos de su gracia siempre y que nos permita a todos mantenernos en su presencia. Amén. Cada vez que tengamos Gloria un a embate, Dios. una batalla en medio de nuestra cotidianidad, y que Dios nos dé la gracia de atesorar todo eso que se aprende, lo atesoremos en nuestro corazón para poderlo tener en práctica y poder tener coherencia de lo que pensamos, hacemos y aprendemos. En el primer devocional, yo lo puse en el celular, lo puse a todo volumen, porque bueno, yo estaba trabajando aquí en la cocina. Y él también estaba aquí conmigo, el niño, y hubo un momento en el que todos estábamos en silencio escuchándote, y yo le escuchaba a él decir, wow, 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 y lo escuchaba lagrimear. Oh, muchas gracias por hacer parte de la comunidad y que sigamos creciendo.